Hola, bienvenidos a este nuevo live. Esperemos a que se vayan conectando. Qué bueno vernos una vez más por acá en este espacio tan maravilloso de aprendizaje. Espero que empecemos a traer nuestras preguntas. Por aquí voy a invitar Susana. Vamos a ver, ya se está conectando. Qué rico mientras que se van conectando todas las personas. Hola. Hola, se logró. Sí, horrible. Yo no sé qué me pasó, no me daba la opción. Yo no sé. Está bien. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bienvenida. Qué rico que aceptaste estar acá en este espacio de aprendizaje. Yo llamo esto como un espacio de aprendizaje para las personas que siempre me han acompañado. No, gracias a ti por invitarme a este espacio, tu espacio, que estás reestrenando espacio. Ay, sí, estrenando Y nuevamente. pues es un gusto apoyarte en la reconstrucción de tu espacio tal cual y de tu servicio. Qué bueno, muchas gracias y una suerte para mí poder encontrar profesionales tan maravillosos como tú, con temas tan especiales como este, temas que los pacientes han solicitado, que las personas preguntan y que bueno, todos estos temas yo sé que son de aprendizaje para nosotros los adultos que estamos acompañando niños y para los profesionales también, porque en este espacio se conectan profesionales, se conectan papás, se conectan personas de otras partes y lo bueno es que queda grabado entonces, pues lo pueden ver todas las veces que Es que quieran. lo bueno, lo bueno, lo bueno. Sí. Pero entonces quiero empezar este live, Susi, mientras que la gente se va conectando, que tú misma te presentes, que nos cuentes quién es Susana Albornoz, qué hace Susana, colega, psicóloga. Cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, mi nombre es Susana Albornoz. Soy psicóloga, soy psicoterapeuta, estoy formada en terapia gestal, estoy formada en enfoque sistémico, estoy formada en teoría del apego y últimamente pues estoy formándome, sigo formándome en acompañamiento en trauma complejo, en trauma psicológico, ¿cierto? He trabajado con niños y con familias como desde hace 18, 19 años ya, hagan cuentas, mucho tiempo. Estoy muy vieja ya. Eh, Hago parte del equipo del Centro de Intervención Temprana, donde nos conocemos, ¿cierto? Somos parte del equipo del Centro de Intervención Temprana. Además de eso, cumplo algunas funciones administrativas de la Asociación Española de Trauma Psicológico. Atiendo mi consulta particular. Soy mamá de 2 niñas. Eh, y me he especializado en el tema del trauma, pues porque también vengo en un camino de búsqueda de sanación propia, pues porque mi historia pues viene un poco también enmarcada dentro de lo que podríamos llamar trauma psicológico o trauma complejo, ¿cierto? Entonces, como poner la vida propia al servicio de los demás, pero además con las herramientas necesarias para hacerlo, porque he estudiado un montón para poder hacerlo y me sigo formando mucho, pues es como mostrarle a los demás que es posible, o sea que sí es posible transitar este camino de altos y bajos, donde uno pues termina encontrando también mucho amor, mucha compasión y mucha sabiduría. Así es, y qué bonito que dices esto. En un curso que estaba haciendo sobre la familia de origen del terapeuta, que ayer terminé, hablábamos sobre esto, ¿cierto? Que de todas formas, nosotros como psicólogos tenemos un rótulo muy grande en la sociedad por ser psicólogas, por nuestra profesión, pero que a la vez también hemos caminado un camino bastante largo porque yo recuerdo cuando empecé a estudiar psicología, éramos como 3 salones, más o menos de 40 estudiantes, y terminamos un salón de 40 estudiantes o menos, por ahí de 30 y pico de estudiantes, porque en sexto semestre, en séptimo empezaban a desertar, porque se daban cuenta que la psicología no era lo que iba a curar, o sea, o estudiar psicología no era lo que iba a curar todas las heridas de infancia, todos esos traumas,
y muchas veces se metían pensando, ah, no, yo empecé a estudiar psicología por ser una mejor mamá, por ser una mejor hija, por solucionar todos estos problemas que he tenido en mi infancia, en mi adolescencia, y cuando ya se daban cuenta que no era eso, empezaban a desertar, y pues obviamente muy, muy sabios también tomar esa decisión a tiempo, pero Sí, claro. tiene que ver mucho todos esos traumas y todas esas heridas y todas esas experiencias también vividas de nosotros, lo que nos hace también diferentes y que nos ayuda en este acompañamiento con las familias y con los niños y en lo que hacemos en el día a día. Entonces, qué bonito que nos cuentas esta Sí, sí, experiencia. pues es que precisamente como ir entrando un poquito en materia, como en el acompañamiento al trauma, eso es como ir de viaje. Y es más chévere ir de viaje con alguien que ya conoce un poco el camino, ¿sí? Como que si tú, a ti te ponen a escoger entre el grupo de turistas donde el guía sabe teóricamente sobre Roma, ¿cierto? Como que lo ha leído en Wikipedia, por decirlo de alguna manera, y sabe de los lugares, pero por lo que ha leído, o vas a escoger a la persona que además de que ha leído ya los ha visitado y conoce la ciudad, pues tú con quién prefieres irte, Claro, ¿sí? Pues con el con que el ha que leído, con el que conoce, el conoce que la tiene la ciudad. experiencia, el que... Entonces yo creo que se trata un poquito de eso. En mi caso, digamos, como profesional, como para cerrar mi presentación y entrar más en materia, cuando nosotros hablamos de acompañar el trauma, ya sea en niños o en adultos, creo que esto es un plus, ¿sí? Como alguien que ha recorrido esa ciudad, pero que además conoce, ha leído y se ha formado, eh, puede ayudar o puede prestar un mejor servicio, mejor por decirlo de alguna manera. Pues nos acompañamos entre todos a ser mejores personas Así y es. a evitar que haya personas que necesiten recorrer estas ciudades. Entonces, por eso es importante hablar del trauma en la infancia, porque entre menos trauma haya, pues es mejor, más salud, no solo para acá, nuestros hijos, por decirlo de alguna manera, sino pues también para la sociedad. Y ese es nuestro granito de arena. Así es. Bueno, después de esta corta presentación, eh, empecemos a entrar en materia y empecemos a definir la palabra trauma. ¿Qué significa trauma? Y ese es Trauma, trauma en la infancia, porque es que son diferentes términos ahí. claro. Trauma, pues tiene varias definiciones, pero una de las más sencillas es como es aquella experiencia que ha sido tan intensa emocionalmente que no se ha podido procesar y que por lo tanto queda como atrapado en nosotros a nivel psicológico, neurobiológico y físico corporal, que genera una desregulación en nuestros sistemas de regulación cognitivos, fisiológicos y sobre todo emocionales. Así es. Eso es como a grandes rasgos el trauma, como un evento que ha generado una experiencia insoportable y que no se ha podido procesar de tal manera que eso queda atrapado en nosotros. Así es. Mm, Se mm. acompaña, bueno, y entonces en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, es diferente porque muchas veces ese trauma de la adultez es el que lo que tú acabas de mencionar, no se acompaña en el momento que es y queda atrapado, ¿cierto? Entonces ahí es Eso, cuando... eso se genera así, de hecho se genera sobre todo así en la infancia. Ujú. Acá hay una cosa que es muy importante explicar y es que no todos los eventos son traumáticos en sí mismos. Así es. Todos los eventos que nosotros imaginamos como traumáticos son potencialmente traumáticos. No todos los eventos van a ser traumáticos en sí mismos. ¿Qué hace que un evento sea o no sea traumático en la infancia? Porque además cuando hablamos de trauma psicológico, normalmente estamos hablando de un trauma que viene desde la infancia. Entonces el trauma en la infancia se desarrolla como tal cuando estas experiencias que han sido muy fuertes no han sido acompañadas.
y el dolor, la angustia, el miedo, la rabia o lo que haya generado el evento como tal, no ha sido validado, acompañado, contenido y soportado por un adulto empático, sensible, ¿no? Que acompañe la situación. Eso es como, a ver, tú que eres paisa, yo creo que eso es como comerse un plato de frijoles súper trasnochado, como de un mes, y no lo puedes digerir. Esa pesadez, O si lo eso dijere, que hay adentro, ajá. que no se puede digerir. Entonces, ¿qué pasa en la infancia? Cuando un evento, que puede ser potencialmente traumático, es acompañado y validado por un otro, y ese otro es un adulto, una figura de cuidado, pues lo que hace la compañía es ayudar a digerir, ¿sí? Es como ese acompañamiento externo y esa contención de lo que le ha pasado al niño, lo que hace es que el niño pueda digerir y por lo tanto, pues no queda ahí atrapado en su cuerpo, en su cerebro, en sus neuronas, en sus experiencias como tal, sino que se digiere y se integra la experiencia. No quiere decir que no vaya a sentir rabia, dolor o miedo, pero se procesa, ¿sí? Se come, se mastica, se procesa y sale, se regula, sale, se puede retornar a la calma, porque los niños no pueden retornar a la calma solos. ¿Mm? Ahorita que estamos tan de moda con el tema del bullying, que desafortunadamente pues está siendo como una realidad muy fuerte en este momento en nuestro contexto, eh, seguramente si este niño que ha sufrido bullying o todos los niños que han sufrido bullying fueran adecuadamente acompañados en el proceso y a pesar de la experiencia pudieran confiar o haber llegado a tener la experiencia de volver a un contexto protegido y seguro porque las personas a su alrededor lo protegieron y lo aseguraron, pues el trauma no hubiera escalado hasta donde escaló, ¿sí? Exacto. Entonces, ese es uno de los puntos más importantes cuando nosotros hablamos de trauma. Entonces, si hablamos de trauma en la infancia y cómo acompañarlo, acá está la pista más grande. Lo primero que tenemos que hacer es validar y acompañar la experiencia emocional que ha generado cierto evento en la vida de los niños. ¿Mm? Uh-huh. Y para esto es fundamental que nosotros los adultos que estamos alrededor de la infancia, como que podamos tener la empatía para poder sintonizar y conectar emocionalmente con el niño. ¿Sí? No decirle como, ay, eso no pasa nada, no les ponga atención, no. ¿Sí? Como minimizar, no. Sino poder tener la empatía, ¿no? Eso es como de lo más importante en el acompañamiento al trauma. Pues, Tener la posibilidad de acompañar y ser la lo que tú, situación. lo que tú decías, ser como un poquito, como adultos, un poco sensibles, empáticos y perceptivos como a esa sensación que tiene el niño en ese momento o a esa emoción que está manifestando. Hoy una paciente me llamaba y me contactaba y me decía, es que yo necesito una cita urgente porque siento que mi hija me dice esto y esto y no sé si es abuso o no es abuso, entonces estoy angustiada por eso. Yo le decía, créale a esa corazonada, créale a eso que le está diciendo la niña y esto ya es una señal y una alerta, hay que mirar rápido qué se puede hacer y llegar a las personas indicadas para el acompañamiento. Eso está bien. Entonces, a veces también los papás llegan como confundidos. Es que mi hijo me dijo esto, pero yo no estoy seguro si sí o si no, ¿qué hago? Si es abuso, si es bullying, si es maltrato, si es Lo abandono. primero siempre es creer Exacto. y validar la experiencia, ¿no? Esto, ¿cómo te hace sentir? ¿Qué pasa con esto? Vamos a hacer lo que sea necesario para que vuelvas a estar bien. Sí, como poder brindar ese contexto como de confianza y seguridad a nuestros niños, hijos, sobrinos, estudiantes, pacientes, bueno, eh, como que es súper importante poder brindar ese espacio de seguridad y protección más allá de lo que nos pasa en la vida, porque es verdad que en la vida nos pueden pasar muchas cosas. Sí, un trauma en la infancia puede ser la pérdida de una mascota, la pérdida de un ser querido, el bullying,
una enfermedad grave de algún familiar, una enfermedad grave propia, digamos que el abuso sexual está dentro del top, es como el top 1 o 2 de los traumas en infancia, ¿no? Abuso, yo creo que abuso, maltrato o abandono. Sí, es súper fuerte, son súper fuertes. Eh, pero digamos que en general en la vida se nos pueden presentar muchos eventos potencialmente traumáticos, un accidente, sí, esas cosas pueden pasar en la vida. Pero lo más importante es poder acompañar estas situaciones. Pero ¿qué pasa? Que cuando se genera trauma en la infancia es porque los cuidadores que están alrededor del niño pues no tienen de pronto los recursos emocionales para acompañar. O no te creo, o no es para tanto, o a mí no me venga con eso, o a veces el dolor es tan grande o la angustia es tan grande que entonces yo me desbordo en angustia y tampoco, pues desde la angustia no podemos acompañar tampoco a nuestros hijos, o a veces nos bloqueamos emocionalmente porque nos recuerda a propias historias. Digamos que a mí me pasa mucho en consulta con algunas mamás que vienen para consultar temas con sus hijas y en el trabajo en abuso precisamente, pues a veces las mamás dicen, y yo no sé qué hacer porque yo también fui abusada cuando niña y esto me paraliza, o sea, esto me gana, no sé qué hacer, me siento re mal, cómo le pudo haber pasado otra vez a mi hija, y ahí se rompe la conexión, digamos, como. Entonces, pues el acompañamiento es muy importante, ¿cierto? Y dentro de ese acompañamiento, pues no hablamos de cualquier tipo de acompañamiento, Qué bueno que hablamos de unas características. Qué bueno que mencionas eso antes de tocar las características del acompañamiento, porque es algo muy frecuente en consulta, Susi, y es que muchas mamás sienten que están pasando por lo mismo que pasaron sus hijos, por lo que acabas de mencionar, no solo es abandono, abuso, que son como las heridas más difíciles, digamos, por decirlo así, de sanar cuando pasan en la infancia, sino que tuvieron como la pérdida también de un ser significativo y ellos no fueron acompañados adecuadamente o no fueron, no elaboraron como ese duelo, porque también acá se elabora un duelo. Y cuando pasa lo mismo con sus hijos, caen en culpa, se sienten, se juzgan, se dan latigazos porque piensan que la historia se está repitiendo por ellos mismos haberla vivido. Entonces, qué rico que nos Sí, vas a hablar de esto porque nunca es tarde para sanar. Yo pienso que nunca es tarde para sanar y si es no, adulto, jamás. si a través de ese niño, ese adulto está recordando eso que le pasó, está bien. Yo les digo, está bien, no nos vamos a dar látigo, no nos vamos a sentir culpables porque no es así. Es hora entonces de que empieces a elaborar esa situación y que lo empieces a trabajar. Sí, claro, siempre es la oportunidad. Muchas veces los papás llegan a consulta afortunado o desafortunadamente gracias a sus hijos, ¿sí? Como que, y está bien hacerlo, está bien que sea una oportunidad, además de sanación transgeneracional, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de trauma y teniendo en cuenta el trauma desde una visión, desde la teoría del apego, pues el trauma también se transmite intergeneracionalmente. Entonces, cuando los hijos nos traen a consulta, pues es siempre una oportunidad para sonar nuestra historia, la de nuestros hijos, hacia arriba y hacia abajo, lo que ha pasado en la familia, así como en la historia. Entonces, ¿qué tipo de acompañamiento necesita un niño? Pues porque estamos hablando de trauma en la infancia, no de trauma en la adultez. Es muy parecido, digamos, pero pues es distinto, tiene algunas cosas distintas. Pero en la infancia es listo, pues ya sé que mi hijo está sufriendo, o que a mi hijo le pasó esto, o que en la familia estamos viviendo esto, pues porque a veces los eventos familiares, la muerte de una abuela, una enfermedad, ¿sí? Un cáncer, la adicción de algún miembro de la familia, bueno, son cosas que nos pasan en familia. Y a veces tratando de resolver las situaciones, pues creemos que los niños no se dan cuenta, o que ellos van a estar bien, ¿sí? Pues como pasan ahí de agáchese muchas veces. Entonces, cuando hablamos de acompañar a los niños en la infancia, lo primero es, primero, creer que al niño efectivamente le está pasando algo. O
sea, que a él también le está pasando. Si es algo en el colegio como el bullying o algo, creer que le está pasando, creer. Pero además de eso, viene el momento de validar la emoción. Y cuando nosotros hablamos de validar la emoción es entender que así para nosotros sea distinto, la experiencia del niño puede ser muy dolorosa o causarle mucho miedo o generarle mucha angustia o mucha ansiedad o mucho dolor o mucha rabia, ¿sí? También pasa. Eh, entonces es validar la emoción, validar la emoción. Pero validar la emoción no es decirle, ay, sí, qué pesar, esto te está pasando, que vaya, ¿sí? Pues no. Validar la emoción es de verdad poder conectar con el otro desde la empatía, ¿sí? Como ponerse un poco en los zapatos del niño, o sea, como, claro, yo de adulto, pues si a mí viene alguien y me grita en la calle como, Crespa, tu pelo parece un trapero, pues a mí pues me va a resbalar, ¿sí? Como que me doy media vuelta y me voy. Pero seguramente si eso se lo gritan a mi hija Crespa de 12 años, que está desarrollando su identidad en este momento, ¿no? Y afirmando su manera de proyectarse en el mundo, pues yo voy a entender que eso a lo mejor le va a dar muy duro. Entonces la está afectando y la están atacando en la construcción de su identidad, ¿no? Y mirarse al espejo y verse crespo y decir como, ¿será que mi pelo sí es como un trapero? Y todas mis amigas son lisas y entonces yo soy más fea y las otras son más buenas. Sí, como poder entender, acompañar. No estoy diciendo que le griten que el pelo es como un trapero o le vaya a generar un trauma psicológico grave y profundo a mi hija, pero es para que podamos ir entendiendo la manera en que tenemos que acompañar y qué significa validar la emoción del otro. Validar la emoción del otro no es solo decirle, uy, sí, terrible que te hayan gritado eso, pero bueno, ya pasó. No. Es, ¿y a ti esto cómo te hace sentir? No, pues esto me está generando inseguridad, mamá, ¿verdad? Entonces, poder tener la presencia y la compañía activa, la escucha activa, yo no sé, yo creo que todos hemos escuchado este concepto de la escucha activa, y es empezar a generar curiosidad por lo que le está pasando al chiquis. Hay muchas mamás que llegan a consulta y me dicen, a mi hijo le está pasando esto o me doy cuenta que esto, ¿qué hago? Yo lo primero es preguntarle cómo se siente. No, pues yo sé que está con rabia porque no hace sino, bueno, entonces nómbrale la rabia. Hijo, yo sé que tienes rabia, pero ven, ¿qué es lo que te da rabia? ¿Cómo la sientes? ¿Desde dónde la sientes? Para que uno pueda irse haciendo como un esquema, una idea de qué es realmente lo que está sintiendo el otro para poderlo acompañar. Una vez que tú tienes la validación emocional, si tu hijo no está en riesgo, ojo, porque acá estamos hablando como de situaciones no tan graves donde los hijos pueden no estar en riesgo, pero si el hijo está en riesgo, lo primero es salvaguardarlo, ¿sí? Eh, ya después uno hace este acompañamiento emocional. Dar la oportunidad para que estos eventos, el trauma tiene una dinámica muy, ¿cómo lo explico? Tiene una dinámica muy profunda que es el silencio, ¿cierto? Entonces poder conversar no es obligar, pero cuéntame, pero dime cómo, no, es como estar abierto y disponible para que el otro pueda conversar o mostrar lo que le está pasando en un ambiente seguro. Normalmente cuando rompemos el silencio y podemos nombrar aquello que nos pasa, y eso es creído, abrazado, acompañado, contenido, ¿cierto? Pues se procesa más fácilmente y podemos salir de allí distintos. Igual siempre vamos a salir diferentes de un evento traumático, pero distintos es que lo podemos digerir y lo podemos integrar con compasión con nosotros mismos sobre todo, ¿sí? Entonces, no guardar silencio, como que los temas no sean tabú, sobre todo si estamos hablando, por ejemplo, de situaciones de abuso sexual o si estamos hablando de violencia, negligencia o abandono. Pasa mucho con familias que reciben niños en adopción muy amorosa y generosamente, ¿cierto?
que en muchos casos los llaman como los hijitos del corazón. Poder hablar de la adopción en sí misma es muy importante, guardar el secreto. Guardar secretos en general hace mucho daño, porque ¿qué pasa? Nuevamente el evento traumático queda atrapado, no tiene salida, no tiene salida por ningún lado, de manera regulada, sana y saludable. Entonces, por algún otro lado tiene que salir el dolor y el sufrimiento. Entonces, ¿qué pasa con los niños? Signos de alarma, si nosotros no sabemos si lo que le está pasando a nuestro hijo es grave, si está generando un trauma o no. Signos de alarma, pues lo primero son cambios drásticos en el comportamiento, ¿cierto? Está más irascible, más peleón, si está en el colegio, están chiquitos, empieza a morder, a pegar, o está grosero, hay una disminuye o hay un bajo rendimiento, ¿cierto? En académico, pues ya no quiero estudiar, ya no escribo, me da pereza, está costando trabajo prestar atención, la concentración se ve afectada. Además de eso, los niños empiezan a tener problemas digestivos, estreñimiento o diarreas o dolores, se quejan mucho de dolores físicos y corporales. Mucho, me duele la cabeza, mamá, que me duele el brazo, papá, que me duele la pancita, y uno los ve, pero no están realmente enfermos. Pero esto, y no es mentira, ¿sí? No es que no les duela, les duele porque las emociones se expresan a través del cuerpo. Acá hay algo que es muy importante entender, muy. Las emociones son reacciones fisiológicas en nuestro cuerpo, neurobiológicas, neurofisiológicas, ¿sí? Como cuando yo digo siento rabia, no es porque una cosa abstracta por allá me esté pasando, siento rabia es porque el corazón se me pone a mí, se me cierran los puños, se me erizan los pelitos de la espalda, de los brazos, siento que se me calienta la cara, siento que me arde la panza, ¿sabes? Quiero morder, son reacciones fisiológicas y eso no lo podemos olvidar. Cuando esas reacciones fisiológicas y todo nuestro sistema está alterado y no tenemos cómo lidiar con eso, que eso es lo que pasa en la primera infancia con los traumas, no tenemos los recursos ni el desarrollo para poder tolerar toda esa experiencia emocional, que además no disminuye, pues se nos desregulan todos nuestros sistemas internos neurobiológicos. Pues podría explicarles, pero pues eso es como clase de neurociencia, ¿sí? Por allá la amígdala que queda acá atrás en el cerebro, pues eso se enciende y no se apaga. Entonces hay un sistema que se llama el simpático, que es lo que nos pone el corazón a mil y genera mucho cortisol en el cuerpo, pues eso no se apaga. Como no se apaga, entonces hay un momento en que todo ese sistema se funde, como un computador que está recalentado, como cuando el carro se recalienta, pues se funde. Entonces llegamos a un estado de colapso, entonces se enciende otro sistema que es el parasimpático, una ramita ahí toda harta que nos paraliza y entonces perdemos toda capacidad de autoagenciamiento y nos paralizamos. Y la consecuencia psicológica es que hay un pedacito del niño que queda congelado y la sensación de congelamiento en la medida cuando nosotros vamos creciendo es que hay una parte de nosotros como que se muere por dentro. ¿Sí? ¿Qué pasa en esos momentos? Pues que hay una parte que se tiene que congelar para poder sobrellevar la cosa, porque si no se muere de verdad. ¿Sí? La sensación es esa. Me apago, hay una parte de mí que se muere, se hace la muerta, por decirlo como la zarigüeya un poco, así como que se congela y se paraliza para poder realmente sobrevivir a la situación. ¿Y esto que genera? División interior. Nos dividimos. Y esto en psicología se llama disociación, ¿sí? Entonces están los niños, y esto pasa en los niños también. Están los niños que uno los ve en clase y como que no encajan, que están idos, o que de la nada, entre comillas, porque no es así, pero estos papás que llegan a consulta, yo no sé si te ha pasado, Anita, que llegan a consulta y dicen, es que de la nada empieza a hacer unas pataletas, sí, y de la nada se pone furioso y empieza a romper cosas y no es de la nada, primero, siempre hay algo que lo gatilla, pero esto tiene que ver con que el niño pues se sale de sí, literalmente pierde el control porque se divide interiormente y hay una parte que ya no alcanza a parar o a frenar.
porque hay mucho dolor y mucho sufrimiento. Así es, o hace pataletas más frecuentemente y se queda 2 horas, 3 horas, antes no era así, es que esas pataletas, empezando pues porque son mal llamadas pataletas, pero así es como los papás Sí. lo nombran, entonces, ¿Entienden? sí, entonces se queda ahí 2 horas y yo no entiendo por qué, o no volvió a dormir en la cama solo. Y antes sí dormía, entonces ya se me pasa, entonces ya se despierta a medianoche gritando, entonces yo no entiendo qué es lo que pasa, entonces lo que tú dices, si es verdad, o sea, piensan a veces es que está sufriendo de pesadillas, está sufriendo, pero en realidad sí las hay, sí hay esas pesadillas, pero porque hay algo que está pasando. Yo siempre les digo a los... Algo que está pasando que no está pudiendo resolver el niño, Exacto. ¿sí? Que no lo está pudiendo resolver, porque es muy intenso y el cerebro del niño que hasta ahora está en desarrollo, que no tiene la experiencia para enfrentarse a todas las cosas que tienen en la vida, que pasan en la vida, pues colapsa. Y ahí es donde se genera el trauma, si no hay alguien que lo proteja, lo acompañe, lo valide y le devuelva la seguridad de que puede volver a la calma y de que a pesar de que estas cosas pasen en la vida, él va a estar bien porque está acompañado y protegido por un otro y porque es creído, es visto, porque su dolor es validado, su miedo es visto y, como se dice, sí, validado por un otro, es decirle, sí, esto que te está pasando es terrible y vamos a hacer todo lo posible para que no te pase más. Vamos a hacer todo lo posible para ponerte a salvo. Vamos a hacer todo lo posible para resolver una situación incómoda o de malestar. O si no se puede resolver, por lo menos te vamos a acompañar. O tienes toda la razón, esto duele terriblemente. Y en los niños, bueno, otro de los signos o síntomas, además de lo comportamental que estamos hablando, ¿no? De los cambios de humor, de nada, nombraste algo. Se pueden empezar a dar como cambios en las rutinas de sueño y también cambios en la alimentación. Come más, come menos, come desorganizadamente, ¿cierto? Y lo otro que también puede pasar, que ya es como a niveles, pues son los problemas de neuresis y de encopresis, ¿cierto? Volverse a hacer pipí en la cama, orinarse, dificultad para volver a ir al baño, esas cosas como que sí son los signos de alarma, como Y en, para que lo puedan tener en cuenta. y en los adolescentes también anorexia, bulimia, otros Sí, ansiedad, estrés, pero la ansiedad también se manifiesta en los niños desde pequeños cuando empiezan a comerse las uñas, que se conoce como onicofagia, en niños y en niñas, arrancarse el pelo, arrancarse el pelo, las cejas, comerse la ropa, es que se mete todo el esa, tiempo la camisa. No hay camisa nueva que yo no llegue, que no, yo no compre y que no llegue a la casa sin que se la coma. Es que los borradores del colegio todos son ruñidos, todos los colores son ruñidos, todo lo que le empaco en la cartuchera, los borradores, todo se los lleva a la boca. Entonces, todos estos signos son, o sea, obviamente yo siempre les digo a los papás, si no hay nada fisiológico y el pediatra dice, no, todo físicamente está bien y descartamos de pronto todo lo fisiológico, emocionalmente, el cuerpo también está hablando, como tú decías, el cuerpo habla también a través de esas emociones, entonces no hay nada fisiológico, pero porque ya hay exámenes de verdad que corroboran eso. Sí hay dolor de estómago, sí hay dolor de cabeza, pero porque hay una situación traumática que está haciendo que que no el niño está se siendo sienta mal. resuelta. Exacto. Así es. Y es muy importante también, y lo tocaste, involucrar como todo el equipo interdisciplinario, ¿cierto? Cuando uno nota que son Claro. cambios que se presentan en casa y en colegio, entonces, venga, hablemos con psicología, con dirección de grupo en el colegio, qué cambios nota la profe está 8 horas con nuestros hijos, ella es como una segunda mamá que nos puede acompañar en ese proceso, entonces yo siempre les digo a los papás, está pasando eso, bueno, y ya hablaste en el colegio, ya contaste en el colegio que esto está pasando con tu hijo, con tu hija, ¿qué te dicen en el colegio? Allá también se manifiesta igual, no, que allá es un sol de verano, que allá no pasa nada, listo, entonces miremos acá qué está pasando en casa. O a veces le dicen a uno, sí, que allá también, allá ya está empezando a manifestar esto, esto y esto. Otra cosa, Susi,
que, bueno, los papás se confunden mucho cuando solamente es uno de los dos lugares que se presentan, que qué hacer entonces frente a eso. Y también qué hacer cuando los niños no hablan y no cuentan nada. Es que yo le pregunto y es que yo sí noto como que está raro, pero no me dice nada. No me dice nada, no me Ay, habla. es que, no, es que ahí eso pasa mucho. A ver, son dos cosas que me preguntaste. O Sí, sea, ¿qué sí. pasa cuando en el colegio son un sol de verano y en la casa aparecen el demonio de Tasmania? O viceversa. Llegan al colegio y eso se pegan unas desorganizadas, mientras que en la casa con los papás funciona perfectamente. ¿Sí? Ahí toca, o sea, si pasa en alguno de los dos lados es porque algo está pasando con el chiqui. Yo, por ejemplo, hoy hablaba con una de mis hijas y yo le decía como que en algún momento ella como que se estresó un montón y yo le decía, amorcito, pero esto te está pasando en el colegio. Me dice, no, mamá, yo allá me porto súper bien. Esto me pasa cuando llego a la casa. Le digo yo, pero ¿por qué en la casa sí y en el colegio no? Cuando el tema es en el colegio y no en la casa. No, pues mi hija ya está grande, ya podemos conversar sobre estas cosas y me dices que pues allá yo me porto bien porque tengo que portarme bien, digamos, porque quiero que me vaya bien con mis amigas y con los profesores. Y acá en la casa yo llego y aprovecho para desahogarme, mamá, porque es que el colegio me estresa mucho en ciertas cosas. Y pues tiene toda la razón, sí, obvio. La casa es un lugar seguro donde ella puede venir a desahogarse, mientras que en el colegio no. ¿Mm? Ahora, a veces, ¿qué pasa? Y esto no es fácil de escuchar a veces para los padres de familia. Y es que a veces el contexto que genera tensión y estrés es el hogar y no el colegio. Para muchos niños, que eso era fue un tema muy duro de manejar en la pandemia, cuando nos aislaron, nos encerraron y nos encuarentenaron, eh, que a veces el contexto y el factor de protección de los niños era poder ir a la institución educativa, porque el hogar es el factor de riesgo para los niños, ¿sí? Entonces, pues habría que ver qué pasa. Primero, si es que se desorganiza en casa porque es un lugar seguro donde puede ir a manifestar todo lo que ha pasado y ha vivido durante el día, como por ejemplo alguna situación con sus compañeros de bullying, de maltrato, ¿sí? De acoso escolar, por ejemplo. Y pues llega a la casa, así no lo hable, pues es el lugar donde puede como soltar, ¿cierto? O revisar si es que algo está pasando en casa y el niño donde se siente en peligro o en amenaza es en el hogar, ¿sí? Ya sea por violencia activa, violencia pasiva, negligencia, abandono, o pues algo, ¿no? Eh, Falta de conexión emocional, necesidad de llamar atención real de padre y madre o del cuidador que esté presente, pues habría como que revisar eso. Y segundo, ¿qué hacer cuando uno le pregunta a los niños y los niños no cuentan? Es muy difícil que cualquier ser humano hable si no se siente en un ambiente de confianza, ¿sí? Entonces, si tú te sientas con tus hijos a preguntarles, tipo interrogatorio, ¿pero qué te pasa? ¿Pero qué le pasa? ¿Pero dígame? ¿Pero por qué está haciendo mala cara? ¿Pero por qué? A los adolescentes. Pero es que una vez que usted llega y tira la puerta y se encierra en el cuarto y acá no nos cuentan nada, pues así como, pues así va a ser imposible que nadie hable. O sea, nadie. Yo no lo haría. Es como, sí, porque no hay una verdadera preocupación por lo que me está pasando a mí, ¿cierto? Sino que hay estrés, a veces reaccionamos así por preocupación y ahí pues tenemos que ver cuáles son nuestras estrategias de regulación emocional. Si queremos demostrarle a alguien que nos estamos preocupando por esa persona, pues no podemos llegar como a manera de interrogatorio invasivo ni tampoco con los regaños de por medio, pues porque se transmite todo lo contrario, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, pues a veces los niños no hablan porque de verdad no saben lo que está pasando, que eso es lo que hace parte de que el trauma en la infancia como se instaure también tanto, ¿sí? Uno es miedo a hablar, nos da miedo porque además cuando vivimos situaciones traumáticas, normalmente lo que aprendemos es que nosotros somos los que estamos haciendo algo mal.
Nosotros no decimos el mundo está mal, o mi papá se está portando mal, o mi abuelo se está portando mal, o mis compañeros se están portando mal, sino a mí me están haciendo o me están diciendo todo esto porque hay algo mal en mí. Entonces se genera algo que se llama vergüenza. Y hablarlo, pues es quedar al descubierto, ¿sí? Es algo que es difícil, por un lado. Nos da vergüenza, los niños sienten vergüenza. Así sepamos que aquello que le está pasando a un niño no es culpa del niño. El niño psicológica y emocionalmente no lo sabe porque no encuentra explicación de por qué le puede estar pasando algo tan malo como lo que le está pasando. ¿Mm? Entonces la única explicación que uno encuentra cuando no encuentra explicación, pues es que soy yo. Porque además darnos esas explicaciones lo que nos ayuda es a tener cierto tipo de control sobre la situación. Nos vende la fantasía, pues si el problema soy yo, de pronto si me porto de esta manera, si me porto de otra, si soy más complaciente o si soy menos lo que sea, pues a lo mejor mi papá me va a querer o me va a dejar de pegar o ya no van a abusar de mí o mis compañeros ya no me van a molestar o van a querer jugar conmigo o sí, o de pronto si yo hago menos ruido y hablo menos, mi mamá se va a mejorar, ¿sabes? En casos donde hay enfermedad en el hogar, a veces pasa eso. Pero lo otro que sucede también depende de la edad, es que a veces los niños sienten una cantidad de cosas en su cuerpo y no saben qué es. A veces de verdad no saben qué les pasa. Y entonces comunicar algo que siento pero que no sé qué es, pues es muy difícil. ¿Sí? Entonces ahí es donde viene lo que yo le digo a los papás. Hay algo que se llama en terapia la comunicación indirecta. Y en teoría del apego se llama organizar la experiencia del otro. Entonces pueda que tu hijo no te hable. Y eso funciona, bueno, con todos, incluso con nosotros los adultos a veces. A mí me funciona todavía. A mi niña interior le funciona todavía. Eh, es nombrar lo que observamos. Cuando tú llegas y le dices a tu hijito de 7, 8 años como amor, veo que últimamente estás muy bravo, yo creo que estás sintiendo rabia, no sé si de pronto estás sintiendo miedo o tristeza por algo. Mm, y está bien sentir rabia, yo me doy cuenta que estás bravo, que estás sintiendo rabia. Me imagino que puede ser porque acá en la casa no estoy ya poniendo ejemplos cotidianos que no generan trauma, pero para que me entiendan. Yo sé que estás furioso porque de pronto esta semana yo no te he dejado jugar tanto con los videojuegos como venías jugando, que eso pues es todo un tema en los niños, ¿no? Se ponen muy bravos por eso. O yo sé que sientes frustración o sabes que yo veo que en casa pues como que todo funciona bien. Me imagino que algo te puede estar pasando en el colegio, pues porque vemos que en el ambiente familiar nada ha cambiado, digamos, en sí mismo. Si algún día quieres contarme o qué tal, qué has hecho hoy en el colegio, cómo te ha ido con tus amigos, cómo están las clases, y no, pero qué te pasa, pero qué te pasa, pero qué te pasa. No, no, eso no funciona. Entonces a veces cuando nosotros empezamos a ponerle palabra a los niños o les dices, sabes que yo sé que ha sido muy difícil no poder volver a ver al abuelito que se murió hace 3 meses. Yo también lo extraño. Prestar nuestras palabras para organizar la experiencia de lo que vemos o sabemos que le puede estar pasando a nuestros hijos. Si no tenemos ni idea de lo que le está pasando a nuestros hijos, nombrar lo que observamos a nivel emocional, ¿sí? Y decirles, no sé por qué, no sé qué está generando tanta rabia, pero yo veo que sientes rabia, que estás muy bravo, que estás peleando mucho. Eh, y simplemente hacerles saber que están ahí para ayudar a solucionar lo que sea necesario solucionar o buscar la ayuda, ¿sí? Porque hay veces papás muy sensatamente le dicen a los hijos como, yo veo que no la estás pasando bien, no sé qué te está pasando porque tú tampoco logras comunicarlo, yo quiero que estés bien, no sé cómo ayudarte, pues vamos a buscar ayuda y entonces llegan a terapia, ¿sí? Eso es válido y nombrarlo y decirlo. ¿Sí? Eh, pero entonces acompañar requiere cierta sensibilidad.
tener la disponibilidad para que el otro se sienta tranquilo de decir, me está pasando esto. O me siento así y no tengo ni idea qué me pasa. ¿Sí? Hay niños que en consulta y son más bonitos. Me dicen, Susana, es que yo a veces siento un remolino revoltoso en mi panza y no sé por qué. Qué hermoso. Entonces vamos a dibujar a ese molino revoltoso, vamos a descubrir qué nos quiere decir el remolino revoltoso, en qué momentos aparece el remolino revoltoso, ¿sí? Eh, Hay otro niño que me dice, es que yo tengo un león Hulk por dentro, Susana, y cuando sale el león Hulk, yo no lo puedo parar. Bueno, vamos a ver en qué situaciones aparece este león Hulk. ¿Desde cuándo aparece este león Hulk? ¿Qué cosas te dice este león Hulk? Que yo soy un niño malo, que yo no puedo, que yo no sirvo para nada, que todo el tiempo me van a regañar, que los otros no me quieren, ¿sí? Entonces, el juego también siempre es una buena manera de saber qué le pasa a nuestros hijos. A veces cuando vemos que están jugando a que se pegan, a que se matan, a que, pues ahí, a no ser de que sean por los videojuegos y las películas, digamos, pues ahí también tenemos pistas. Una vez estaba en consulta y una chiquis sentó a todos los muñecos del consultorio y los empezó a regañar. Y yo dije, acá no está tan chévere, algo está pasando. Y pues yo le seguí la pista, ¿no? Pues seguirle la pista en el juego a los niños, como, ¿y a este por qué lo está regañando? ¿Y a este por qué? ¿Y tú quién eres? ¿Ellos quiénes son? No, ellos son los estudiantes, ¿y tú quién eres? La profesora. Ok, acá está pasando algo en el contexto escolar. ¿Sí? Como, pues porque los niños juegan con lo que reciben del ambiente, ¿sí? Los niños tienen una fantasía increíble, pero pues un niño no se va a inventar algo que no tenga la posibilidad de tomar de su realidad. Nadie nunca se puede inventar nada que no tenga algo que esté en su realidad. Pueden pasar que pueden ser películas y videojuegos, eso pasa un montón. Eso quiere decir que también están siendo sobreestimulados por programas y videojuegos que no están listos para procesar. Eh, pero también nos habla como del contexto de lo que les puede estar pasando. Los dibujos son importantes también. Eso te iba a decir, a través de los dibujos, los cuentos, los juegos de roles, el- entonces los papás dicen, pues que yo no soy creativo y yo no necesitas ser creativo, de verdad que coge, si el niño todavía, por ejemplo, no lee, coge cualquier libro y invéntate la historia, y esta es la historia, ay, y si el dibujo tiene ositos, esta es la historia de unos ositos que peleaban mucho en el colegio y había un osito que se sentía muy mal. Entonces, lo que tú quieras impactar como, o averiguar, porque te tienes como esa intuición de que es en el colegio que está pasando, o es por esa falta de la nana que se fue hace días, o por la mascota que se murió hace poco, o porque tienes alguna noción de algo que está pasando, invéntate la historia y a través de esa historia se sienten identificados y ya empiezan a contar. A mí me pasó lo mismo que le pasó al osito. O a veces tú dices, bueno, esta es la historia de dos ositos y uno de esos ositos está triste. Y tú te puedes voltear y preguntarle a tu hijo, ¿por qué crees que está triste el osito? Y entonces el niño, porque en el colegio vinieron otros niños y le quitaron todos los juguetes y le rompieron la maleta y lo que sea, ¿no? Entonces ahí tú dices como, ok, algo está pasando en el colegio. Eh, Eso es muy importante. Entonces, no es quedarnos en, ay, pero es que yo le pregunto y no me contesta. Que esa es la angustia que tenemos muchos papás, ¿no? Eh, revisa tu actitud con la que llegas a entablar el diálogo, cómo ha sido esa historia de la comunicación en el vínculo con tus hijos, porque si esto no es algo que ellos sientan históricamente, que tienen el espacio y la confianza para hablar contigo, no quiere decir que a buenas a primeras tú un día les preguntas y entonces ellos te van a contar, eso no pasa. Si cada vez que intentan contarte algo, como tú dices, sí, sí, ahorita que estoy ocupado, pues el niño no te va a hablar. Si cada vez que el niño llega con un problema o con algo que le está pasando y tu reacción, ya sea por preocupación o por rabia, es regañarlos, es que además eso pasa, es muy chistoso. A veces los papás estamos como auténticamente preocupados por nuestros hijos y queremos que ellos estén bien,
pero en esa preocupación terminamos regañándolos. Sí. Sí, a mí me pasaba con mi papá es así, mi papá se preocupa, y eso ya lo entiendo ahorita de grande, ¿no? A veces mi papá es como, Susana, pero usted, ¿por qué no? Ah, ya sé que está preocupado por mi bienestar. Sí. Pero a veces nos pasa eso, que cuando estamos preocupados, yo no sé si a las personas les ha pasado, o a ti, Ana, a mí me ha pasado con mis hijas, como que uno las ve en el parque y uno sabe que se van a caer, ¿sabes? Como que están corriendo y se van a tropezar, uno lo ve, o sea, uno lo anticipó y se cayó y se pegó. Y uno como que en vez de ir a ver qué les pasó, uno lo regaña. Pero es como una reacción, ¿sí? Es como la reacción de preocupación en ese momento para que sí, como que sí, uno tiene que revisar eso. Entonces, hay que empezar a revisar eso, como será que cada vez que mi hijo llega con una mala nota o con un problema, pues yo lo regaño porque me preocupo y quiero que sea buena persona. Eso cierra las posibilidades de la comunicación. ¿Mm? O cada vez que yo lo veo que algo raro le está pasando, lo invado a preguntas, pero ¿qué te pasa? Pero cuéntame, pero ¿por qué llegaste así? Pero ¿por qué estás haciéndome la cara? Pero ¿por qué me torciste los ojos? Pero ¿por qué llegaste con el cuaderno? ¿Dónde está la agenda? ¿Dónde? Es como, pues así es muy difícil hablar a nadie, ni a grandes ni a chiquitos. Y también Entonces, el momento en el que le pregunto, a veces, no, ¿y en qué momento tú le preguntas? No, cuando lo recojo del colegio. Pero cuando lo recoges del colegio está cansado, se montó al carro, espérate, no es un buen momento, a no ser de que tú empieces a contar primero una historia, no, cuando venía casi me choco, entonces había una señora llorando en la calle porque necesitaba plata, pues, o cualquier cosa y tú le cuentas primero y hoy tuve un mal día en el trabajo por esto, o hoy tuve una buena noticia, pues contarle primero a nosotros qué ha pasado durante el día y ellos ya se animan como a contar. ahí Buenos, contando. buenos momentos cuando estamos todos comiendo, relajados, en un ambiente chévere, que todos estamos Sí. conversando, antes de ¿Saben qué dormirse momento también, es muy sensible? antes de Ese que dormirse acabas de nombrar, antes es, de dormir. Cuando tú entras al cuarto de tu hijo y te arrunchas y le consientes el bracito o la cabecita y empiezas a hablar, en esos momentos es cuando las defensas empiezan a disminuir un poco, ¿no? Como cuando uno ya está acostado, está en un ambiente seguro, uno está resguardado, está siendo consentido, como sintiéndose amado, como que las defensas empiezan, así como el chavo. Y pues es más probable que en un momento así pues pueda abrirse y conversar sobre algo que le preocupe al niño. ¿Mm? así es. Nos Entonces, quedan a mí, como 8 minuticos, Susi, para que vamos sí, jugando. muy bien. Entonces, primero que todo, no todo lo que le pasa a nuestros hijos es un trauma, ¿cierto? Que esto es muy importante entenderlo, ¿sí? No todo va a generar trauma. ¿De qué depende que una situación sea potencialmente traumática o no? El acompañamiento que nosotros podamos hacerle a nuestros hijos, incluso en las circunstancias más graves. Y estoy hablando de abuso sexual, de violencia intrafamiliar, negligencia o abandono, ¿sí? Para los profesionales que trabajamos en infancia, pues si hay abandono o violencia intrafamiliar, pues obviamente no es la mamá, pues precisamente normalmente es el papá o la mamá la que está generando el trauma, que además esa es otra de las características muy importantes en el trauma en la infancia. Pero si el evento es acompañado y logramos poner al niño, salvaguardarlo emocionalmente, físicamente, y ayudarlos a encontrar la calma, obviamente va a sentir la rabia, el dolor, la tristeza, el miedo, como todo lo que se siente normalmente, porque es la reacción normal de nuestro cuerpo, asustarse, ¿sí? Si alguien me hace así, pues mi reacción, la normal es asustarme, ¿sí? Pero si alguien me acompaña a procesar esa experiencia, ya no se queda guardada en el cuerpo y ya no es un trauma, incluso las más graves. Esto es, y esto es muy importante porque esto es muy esperanzador, ¿sí? Hay papás que llegan, pues sobre todo en casos de abuso sexual, ¿sí? Los papás llegan obviamente deshechos a consulta. Y pues
¿no? Como ya rompieron y dañaron a mi hijo o a mi hija de por vida. No, si lo acompañamos bien, no. No quiere decir que vaya a ser la misma persona, efectivamente no va a ser la misma persona. Pues las experiencias nos cambian, tanto las negativas como las positivas nos transforman, pero no necesariamente se va a convertir en un trauma, ¿sí? Ahí hay una diferencia muy grande. O llegan los papás, ahí es que nos estamos divorciando, nos estamos separando y pues nuestro hijo se va a traumatizar. No, efectivamente tiene que hacer un duelo, pero si lo acompañan bien en el proceso, no se va a traumatizar. ¿Mm? Entonces, eso es muy importante. No todos los eventos son traumáticos, más todos los eventos pueden ser potencialmente traumáticos. ¿De qué depende? Del acompañamiento. El acompañamiento requiere sintonía emocional, conexión emocional, validación de la experiencia, salvaguardar y proteger, dar la seguridad de que podemos proteger al niño a nuestro alrededor. La comunicación, que el tema no sea tabú, que no sea un tabú. El silencio es terrible, entonces que no haya silencio, que no sea tabú, es muy importante. Y el otro punto, pues estar atentos a leer los signos en los cambios que pueden vivir los niños, ¿cierto? Y abrir distintos espacios y mecanismos de comunicación. Súper importante. Excelente, excelente, qué buen cierre para este live que es tan necesario y que en este momento, con lo que está pasando que tú dijiste ahorita, pues tiene que ver mucho también con toda esa parte del bullying y nos ayuda como también a abrir un poquito el panorama, a acompañar más a nuestros hijos, a escucharlos más, a romper esas barreras de comunicación y a buscar ayuda. Definitivamente como papás tampoco nos la tenemos que saber toda, o sea, Sí, no. todas. Como papás tampoco tenemos que resolver todas las situaciones y tratar de ser recreacionistas, psicólogos, pedagogos, profesores, No. no. Y también lo que decíamos y mencionábamos al principio, Susi, que tú también lo mencionaste, y es que cuando ese trauma, a través de ese trauma de los niños, nos revela nuestra propia historia personal y nos damos cuenta que nunca la elaboramos, empecemos por eso, trabajemos nuestras heridas también de infancia, trabajemos ese trauma que nosotros como adultos tuvimos en nuestra niñez y podemos llegar más fácil a trabajar el trauma o acompañar el trauma de esos chiquitos que tanto lo necesitan. Sí, y tú dijiste algo que es muy importante, que estaba tratando de acordarme y por fin me acordé cuando dijiste buscar ayuda. En esos momentos que son difíciles, bueno, para siempre, pero en esos momentos que son difíciles es muy importante activar nuestra red social de apoyo. Exacto. Psicólogo, terapeuta, profesora, colegio, la parroquia, si usted va a la iglesia y tiene una parroquia en su barrio, el panadero, la vecina, la mamá, la abuela, El grupo de el amigos. tío, el grupo de amigos, ¿sí? Como activar el grupo de trabajo, el equipo de trabajo. Hay que Sí, activar la red social de apoyo, así es. siempre. Queda 1 minuto 30. Hoy estuvimos con Susana Albornoz, compañerita mía del CIT, del Centro de Intervención Temprana. Trabajamos juntas, es mi jefe, mi casi jefe. Hasta hace poco fue la directora del CIT, eso sigue siendo todavía la directora del CIT. CIT De Bogotá, Bogotá. está en Bogotá, dirige pues como toda esta parte desde Bogotá. Un grupo extraordinario de profesionales donde a través de nuestra experiencia compartimos con nuestros conocimientos para que también sigan todas las redes sociales del CIT, CIT Colombia, CIT Argentina, CIT Internacional. Está, nuestro director es Álvaro Payamares, quien nos aporta muchísimo a la crianza, a la adolescencia. Entonces, bueno, aquí queda el live grabado. Para los que fueron llegando tarde, queda grabado y también lo subo a mi canal de YouTube. Y muchas gracias por habernos acompañado, por estar acá con nosotros. A ti, Susi, por este espacio tan maravilloso. Te mando un abracito.
Nos vemos esta semanita en reunión. Y Sí, feliz noche. tal cual. Lo mismo, feliz noche. Un abrazo. Chao. Gracias. Chao.